tardes a todos. Bueno, lo habíamos anunciado, vamos a tener un invitado de lujo. Realmente es interesante poder charlar con alguien que fue el primer gobernador de la provincia de Santa Fe en la era democrática. Ya le damos la bienvenida a José María Bernet. ¿Qué tal, Bernet? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bueno, ¿por qué lo de Tati Bernet? A ver, vamos a empezar, porque hay gente joven que todavía por ahí no sabe bien quién fue José María Bernet. Tati me lo puso mi madre y siempre se impuso, siempre se impuso. En la escuela primaria fui Tati, en la secundaria fui Tati, en el servicio militar terminé siendo Tati, en la OEA cuando trabajaba en Río de Janeiro terminé siendo Tati, y en la política empecé como José María Bernet y terminé siendo Tati. Ese es un designio. Usted sabe que esta mañana cuando me levanté, prendo la luz y había un corte. Bueno, esto es común en Rosario, corte de luz permanentemente, la empresa provincial de energía deja mucho que desear. Tampoco había agua. Pero cuando repaso la agenda y veo que lo tengo a usted hoy como invitado, creo que los cortes de luz deben traer buenos recuerdos a usted. Porque gracias a un corte de luz y un corte del sistema, quien aparecía, por lo menos en los números ganando, que era Aníbal Reinaldo, terminó perdiendo y usted siendo el gobernador. Pero eso es no ser hincha de Ñuble, eso es ser canalla. Pero la gente lo recuerda. Hubo un corte de luz en la ciudad de Santa Fe donde estaba el centro que anunciaba los resultados. Las urnas estaban en cada pueblo, se contaban en cada pueblo y se enviaban los datos. O sea que después se contaron los votos, terminó todo ordenado y reconoció 16 días después, que fue difícil porque después que ganó Alfonsín se sintieron con un ínfulas de llevarse Santa Fe por delante. No se olvide que nosotros perdimos todas las provincias, la única grande era Santa Fe era igual que las otras 11 provincias y quisieron avanzar sobre un hecho consumado. De ahí el peronismo en general, derrotado, fue víctima de muchas calumnias, deformaciones, que hoy, bueno, se ha reparado en el tiempo y no tiene mayor importancia, porque todos se acuerdan del corte y no se acuerda de con quién yo competía, por ejemplo. Con Aníbal Reinaldo. Sí, vos te acordás. El tema que con el radicalismo histórico, por llamarlo de alguna manera, cada vez que tiene la posibilidad de repasar un poco la historia santafesina, recuerda ese hecho como más o menos, y se lo estoy mencionando porque ahora pasó algo también que tiene una similitud, el hecho del CEL Bonfatti, cuando del CEL iba ganando por 3 puntos, casualmente les cuento a la gente que nos sigue diariamente. Hay un dicho viejo en política que dice, el que gana festeja, el que pierde impugna. Y esto no, por supuesto que sí, pero cuando usted va ganando por 3 puntos, se cae el sistema como ocurrió en la última elección y aparece después ganando Bonfatti, bueno, le cuento a la gente que el día lunes va a estar Osvaldo Salomón con nosotros, hombre que sostiene todavía que se tendría que haber contado voto a voto, así que el programa es polémico. Eso habría que haberlo hecho. El programa es polémico, le damos la posibilidad que todos tengan su opinión y bueno, verlo a usted y el paralelismo con el hecho de la última elección. Otro tema que tiene que ver y que la gente siempre se preguntó, ¿por qué José María Bernet, después de haber dejado la provincia triunfante, la invencible, como le llamaban en ese tiempo, porque hoy el justicialismo ha perdido el poder aquí en la provincia, ¿por qué nunca volvió a intentar ser candidato a gobernador de nuestra provincia? Porque yo creo que la misión de los políticos y de los ciudadanos en la política, que no es lo mismo que la toma del poder y el establishment, que son cosas diferentes, implica que uno tiene que cumplir un mandato popular de servir y luego hacer lo que se denomina el juicio de residencia, permitir que la sociedad se te venga encima, admitir todas las cosas, sobrevivir en esa y sobre todo cuando terminás con 43 años, hay mucho para sobrevivir, ya vamos a cumplir 30 años desde que asumimos, y uno cumple eso y no se requiere el otro mandato, porque si no sería la política como se está usando ahora, como un hecho personal, como el hecho de apropiación del aparato político provincial o nacional del que se trate. Yo recuerdo, a mí Alfonsín me ofreció la reelección, no me la ofreció en ese sentido, él manejaba la Cámara de Diputados y Senadores, él buscaba la reelección y me dijo, Bernet, ¿por qué no intenta la reelección? Y yo dije, no, yo no la quise, porque se atrofia
la función del ciudadano que va contra la burocracia al defender a las clases más bajas de su sociedad. Eso se atrofia, eso se deforma. También es verdad que este es un país muy injusto en algunas cosas, porque vos te vas y es como si hubieses perdido. Y yo me fui con una victoria, yo entré con una diferencia, como recién decía, de 3.800 votos, y me fui con una diferencia de 430.000 votos. Ese es el resultado de mi gestión. Sí, sí, yo todavía recuerdo caravanas, por ejemplo, en donde la fórmula que sucedió a Bernet Martínez, el Bataraz Martínez, ¿vive todavía? Sí, sí. Hace mucho que no lo veo. Un histórico dirigente de la ciudad de Santa Fe. La fórmula que sucede a José María Bernet Martínez fue la de Reviglio Vanrell. Sí, la que sucedió. Fue impresionante y abrumadora la mayoría de votos con la cual triunfó esta fórmula con respecto y terminó con menos votos, tuvieron que ir a la ley de lema porque el gobierno dejó mucho que desear. Por eso digo, la gobernación de Bernet fue a la inversa de lo que ocurrió con Reviglio Vanrell. Bernet ganó por muy poca diferencia, pero dejó el gobierno de la provincia de Santa Fe triunfante por una abrumadora mayoría de votos. Reviglio Vanrell, bueno, todos sabemos cómo terminó Antonio Vanrell, que terminó preso, Reviglio muy cuestionado por el tema económico, y se tuvo que apelar a la ley de lema y a la figura de Carlos Reutemann para no perder la provincia. Esos fueron los cambios que hubo en la política, los primeros cambios en la política de la provincia. Nosotros éramos ciudadanos al servicio del pueblo. Y la generación que vino atrás nuestro, los inmediatos, que se frustraron con que ganara yo, de mi propio partido, eran burócratas políticos a ocupar el lugar de la burocracia que continúa hasta hoy. Ahora, por eso la pregunta, nuevamente, repregunto, está bien lo que dice usted, terminó su mandato y se fue a hacer como un repaso de lo que fue su gestión, pero nunca volvió a las altas esferas de la política santafesina. Bueno, eso se acostumbra generalmente en países desarrollados. El que fue gobernador tiene que retirarse, como el jefe de Estado. En Estados Unidos, por ejemplo, un presidente y un gobernador de una provincia le mantienen el estatus de gobernador por toda la vida, no por el individuo, sino por respeto a la institución. En Argentina todavía le faltamos mucho el respeto a las instituciones. Nosotros queremos basurear al gobernador, queremos basurear al presidente, nosotros queremos destruir al otro y nos destruimos todo en ese juego. Falta una madurez institucional muy fuerte. Aquellos que hablan de instituciones, lo primero que tienen que aprender es respetar lo que las instituciones, aunque están mal armadas, ofrecen. Porque tenemos una cosa que se debate todo y se destruye. Uno termina su gobierno y se tiene que ir. Y esto es lo que corresponde. Ahora, yo pienso que un gobernador que administró una provincia como Santa Fe, hoy escucha a otro gobernador, obviamente que acá la opinión calificada puede ser la suya, la de Reutemann, la de Obey, de los que estuvieron en el gobierno. Cuando escucha que Bonfatti dice que hay que rascar la olla para pagar los sueldos, y usted gobernó una provincia que todos sabemos que es tan rica como Santa Fe, ¿qué opinión le merece? Bueno, es largo, ese tema es largo. Nosotros administramos una provincia que al lado de hoy era muy pobre. Hoy tenemos una provincia que tiene un presupuesto de 32 mil millones de pesos. Eso serían casi 8.000 millones de dólares. Yo administré una provincia de 600 millones de dólares. Y uno se arreglaba, pagaba, ordenaba y se pagaba al día como correspondía, con un 600 de inflación, con un gobierno nacional contrario y sin ley de coparticipación. Eso lo que usted dice, hay que apuntarlo, con un gobierno nacional de otro signo en oposición. Y la hiperinflación de Alfonsín. Esa hiperinflación. Hay que acordarse de eso. Porque le daban a Córdoba, había 10 millones para Córdoba, 10 millones para Santa Fe. En enero le daban los 10 millones a Córdoba y en diciembre le daban los 10 millones a Santa Fe. Y presupuestariamente habían cumplido. Lo que pasa es, el problema que hoy estamos sufriendo en Santa Fe es que se ha armado un partido, el Partido Socialista en especial, con el aparato del gobierno. Si usted revisa la cantidad de empleados públicos que entraron en la provincia del 83 al último gobierno de Obey, que son 24 años, por los datos que tengo son 25.000 empleados públicos. Hay 5 ministerios nuevos que creó Wiener. Bueno, esos son los niveles, aparte del número de personas.
En 4 años, de acuerdo a los datos de la Caja de Jubilaciones, que son los datos que sirven, 17.000, pasando los 500, 17.700 empleados en 4 años puso el socialismo. Otra medida son los consultores fuera de rango, ese que tiene uno como si fuera, yo lo nombro a usted, con rango de ministro, rango de secretario. Uno trae una figura nacional importante y tiene que pagarle un sueldo importante. Yo tuve 60 de esos. El que más tuvo creo que fue Reutemann, 170 y pico, no me acuerdo exacto los números, y en el gobierno, en el último gobierno, había de esos nombrado 670 y pico. Unos cuantos más. O sea, y después los niveles salariales donde los ubica. Una cosa es tener clientelismo político de 1.800 pesos y otra cosa es tener clientelismo político de 18.000 pesos. Son diferentes las dos condiciones. Por supuesto. O sea, ahora, pero ¿qué es lo que está, la mirada de alguien que gobernó esta provincia, qué es lo que está haciendo mal el socialismo que no tiene plata para obra pública, mire, no sabe si va a poder pagar sueldo, está pidiendo créditos internacionales para poder continuar con la obra pública? Yo no soy un competidor en la provincia, por eso trato de hacer un análisis que no sea asignado a la política, sea más sino como observación nacional. Lo primero que se dejó en Santa Fe es poner la mirada en los pobres. Ya desde la toma de los supermercados en Rosario hay responsabilidades del peronismo y hay que asumirla. Después, ese tema déjemelo para después. La toma de los supermercados en Rosario, ya ahí se anuló toda la base política que tenía una eficiencia fundamental y era muy envidiada como organización política que el peronismo había desarrollado. Se le dieron los fondos a las ONG, a la Acción Católica, al Grupo Cáritas, a otros grupos sociales y se fumó. De la etapa mía que no hacíamos la vivienda ni la obra pública, porque el gobierno también es capacidad de negociación. Yo negocié para Santa Fe 18.000 viviendas en 4 años. Y después, 30 años, 25 años más de democracia, debemos haber hecho 12, 14.000 viviendas más. Entonces se abandona primero el sector de la pobreza que no reclama. Wiener hizo 600. ¿Usted cuántas hizo? No estoy seguro, porque esos son datos estadísticos. Claro, pero aproximadamente. Debo haber entregado 18.000 viviendas. ¿Quiere ponerle 15.000? O 12. Bueno, 600 hizo el gobierno de Wiener. Es para que tengamos puntos de comparación. Pero eso se hace con recursos del FONAVI porque no había coparticipación. Actualmente los recursos del FONAVI van a las provincias y se usan en burocracia. Entonces que hay empleados que se han quedado con la plata de los pobres que eran para sus viviendas. Esta es la primera situación. La segunda situación importante, uno debe controlar el aparato burocrático. El gasto corriente, lo que son sueldos, más gasto de teléfono, luz, el diario, la papelería, no debe superar el 50% del presupuesto. En este momento Santa Fe creo que anda en sueldos más gastos corrientes, 93% del presupuesto. Solamente queda el 7% para el resto. El 93% se usa para gastos corrientes. No hay futuro en ese sentido porque, a ver, si uno comete un error en la contratación de una obra o un acto de corrupción, digámoslo de esa manera, en una obra, usted roba una vez, comete el error una vez. Si usted contrata a una persona, la contrata por 30 años, condena a la provincia por 30 años. Entonces nosotros, la provincia de Santa Fe, hoy, la provincia de la República de la Soja, está condenada en su aparato burocrático que va a ser de muy difícil resolución si no viene una fuerza política nueva en el sentido, no hablo del peronismo, hablo de los descendientes del peronismo, los movimientos populares que están generando nuevos dirigentes, porque no somos solo los viejos los dirigentes. Hoy hay una camada nueva de dirigentes en Santa Fe. Tienen que ponerse muy duros en ordenar y devolver la administración al pueblo, que se la robaron, se la llevaron. Esta pregunta no es una chicana, pero si no se la hago, es como que no lo entrevisté a José María Bernet y me van a decir, no te animaste a hacerle la pregunta porque sos amigo, porque sos justicialista. La historia del puente colgante. Bueno, se la han preguntado 100.000 veces, sí, pero en cada entrevista tiene que estar. Mire, yo siempre digo, pregúnteselo... ¿Lo tiene en su casa? No, pero pregúnteselo a Rubén Bilicí, que seguro mañana noche voy a estar con él en un acto en Villa Cañas, que fue el que hizo la denuncia. El que día salió en prensa para explicarlo.
Eso fue una canallada del establishment golpista, del aparato de inteligencia que ganábamos las Malvinas, que estaba vivo en esos años. Dos políticos del radicalismo encontraron dos chatarras en un chatarrero que mal había vendido un buzo táctico de Santa Fe, que ni lo conocía, yo ni sabía quién era, con dos camiones del ejército, que me enteré que era eso, y hicieron una denuncia política. A la noche me encontré y era una chicana política. No me lo imagino al gobernador de la provincia cargando en un flete los rieles retorcidos del puente Rosario. Lo que marca eso, lo que marca es el grado de intolerancia de aquella sociedad. Y el grado también de ingenuidad de la sociedad a veces que compra estas operaciones políticas. Bueno, pero ¿qué va a hacer? Uno tiene que cargar en la vida de todos pública, modos, tiene que cargar. Periodísticamente tenía que hacerse. Pero entrevístelo a Rubén Bilici, él se lo va a poder contar bien. Él tiene, bueno, háblelo, dígale que quiere hablar del puente y llámelo a él, que fue el hizo la denuncia y tiene el expediente. La persona que robó el puente fue presa, pero bueno. La mitología no se lucha con eso. Si no te parás y no trabajás más. Increíble que una gestión tan buena y que, como dijimos, que ganó por pocos votos y terminó dejando la provincia. ¿Cuántos fueron la diferencia? 400.000 votos. Una cosa increíble fue cuando triunfó Revilio Vanrell, se lo recuerde por estos dos hechos. Bueno, uno, lo del apagón de luz, y otro el tema del supuesto... Uno se acuerda siempre de la exmujer o del exmarido por las cosas malas, no por las buenas. Las buenas no las recuerda nadie en nuestra sociedad. No hablemos de las exmujeres porque vamos a terminar... No, yo sigo con la misma. Bueno, qué suerte que tiene. Después nos tiene que pasar la receta. Otro tema. Mucha paciencia y un poco de hipocresía. Sí. Por eso digo, bueno, ya tienen la receta al aire. ¿Por qué José María Bernet está recorriendo la provincia? ¿Le surgieron ganas de volver? No. ¿A título de qué? El proyecto nuestro es nacional, no es mío el proyecto. Nosotros en el año 83 habíamos adherido a una forma de construcción política de la nación. Cuando le puedo hablar con los radicales con tanta tranquilidad es porque en el 83 nosotros habíamos premiado o priorizado en nuestra forma de actuar la idea de Gaspar Campo, el encuentro de Perón y Balbín y la unidad nacional. A tal punto que si se lo pregunta a cualquier intendente radical de aquella época, de cualquier otro partido, el propio gobernador actual que era intendente de Las Parejas, jefe de comuna de Las Parejas, nosotros éramos inclusivos y trabajábamos todos juntos. Se sentaban los radicales con los ministros nuestros, los senadores, resolvían los problemas. Era la idea de que la unión nacional era posible. Nosotros estábamos impactados 10 años después, que era el 83, del acuerdo de Gaspar Campo, de un Perón y un Balbín que saltó la pared, que algunos idiotas ridiculizan, pero hay que ponerse en la cabeza de ese hombre que cuando es más importante la unidad nacional que su propia presencia y su propia dignidad. Y del otro lado de la pared lo estaba esperando Perón. Y los dos acordaron terminar con la rencilla argentina, que parece que no hemos olvidado hasta el día de hoy. Entonces, ese acuerdo de los argentinos quedó trunco. Nos acordamos de Seiza, nos acordamos de los Montoneros, y no nos acordamos de la cosa más positiva. Queremos copiar al Perón viejo, lo negamos a Perón, queremos a Evita revolucionaria, que no era sino era Perón, y nunca fue revolucionaria de armas, sino de principio y de atención al humilde. En vez de tomar los valores que corresponden, hemos tomado los valores que más nos convienen. Y estamos partiendo la sociedad que uno mira hoy el electorado argentino y no se corre un voto para acá ni el otro para acá, y los dos votos tienen más bronca. Cada bronco, o sea, estamos avanzando a una situación de conflicto, de crisis política que se están planteando los de los subtes, todos los días se están planteando las crisis políticas, y la nación no tiene un sistema de resolución de los conflictos, por esa falta de deseo de unidad, de amistad. No ser igual, ojo, yo no soy igual ni con mi mujer. Llevo 40 y pico años de casado y nos hemos puesto en dos cosas. Sería el conflicto como método de construcción política. Y la separación. Divide y reinará. Sí, y tratar de estructurar eso. Y todos hablan de unidad para colmo. Entonces, toda esta idea que más o menos hemos estado hablando, la administración con la inversión prioritaria en los más humildes de la sociedad, el principio de unidad nacional, el principio de inclusión,
el principio de poner el presupuesto a disposición de la gente, yo lo desarrollé acá en Santa Fe cuando hacíamos autopista. Nosotros terminamos la circunvalación en mi gobierno, no la inauguré porque fue parte de la negociación. Las luces la puso Sandizaga. Sí, pero usted la inauguró. Pero no, yo acordé que la inauguraran ellos. En aquel momento, estoy viejito, me voy a olvidar el apellido. El ministro de Obras Públicas de Alfonsín era Rosario, Adjiman se llamaba. Y yo acordé que la inauguraran ellos. El hecho político era menos importante que contar con la obra. Sí, había se trabajaba tranquilo, no había divisiones tan había algunos que jorobaban, pero había que acomodarlo en ese sentido. Administrar el presupuesto en función de la gente es el 50 y el 50, y es hacer agua, luz, dispensarios hospitalarios, sanatorios, viviendas, dar trabajo, en una época que el país estaba paralizado. Yo quiero recordarle que en la época que yo goberné, la soja estaba a $114 o $140 la tonelada. Nada que ver con lo de hoy, ¿eh? Ahora, entonces estábamos en una situación que ni impuestos podíamos casi cobrar. Para ir cerrando, una última. Usted que proviene del sector gremial, si no me equivoco, era contador de la UOM. Sí, fui asesor. Bueno, por eso... Y tuvo el impulso en ese momento de Miguel Gómez, Lorenzo Miguel. Sí, eso es verdad. Eso fueron sobre todo. Miguel Gómez, que desapareció el físicamente. movimiento obrero a mí me apoyó muchísimo en la ciudad de Rosario. Por eso, ¿cómo ve ahora que Moyano, los gremios, esto están tiene tan que ver, distanciados del gobierno? Esto tiene que ver con la construcción de la nación. Yo estoy en contra de las reelecciones, no solamente para los cargos del Poder Ejecutivo, sino para todas las asociaciones civiles del país. Si no hubiese reelecciones, no tendríamos el problema que hay con los gremios, no tendríamos el problema de los intendentes eternos, los varones del conurbano bonaerense, no tendríamos los problemas de la AFA, porque el dirigente que no tiene continuidad está obligado a generar más dirigentes, no a generar un culto hacia él. Y se construye una sociedad diferente. Yo no estoy de acuerdo con el mandato de 4 años porque es muy corto. 6 años y chau. 6 años porque da más tiempo para pensar y obliga a la sociedad a pensar a más largo. Entonces, cuando uno habla de una asociación institucional que levante a la Argentina, tiene que hablar de plazos más largos, tiene que hablar de no reelección, de formación de dirigentes. O 2 años o 2 periodos de 4 años, pero no la reelección en ningún caso es buena porque te obliga a vos a pelear con uno que tiene todo el aparato de publicidad. Y vos vas con una espadita de plástico a pelear. Es una falta de ecuanimidad ese tema. Entonces no se debe enfrentar esa situación. Entonces, además, el tipo que va con una reelección gobierna para la reelección, compra todo, acomoda todo. Si no, va y gobierna para él y la historia. Y es más digno para una nación. Realmente nos gustaría quedarnos más tiempo con José María Bernet. Es un lujo poder tener al primer gobernador de la democracia de nuestra provincia aquí con nosotros. Espero que aquí su hombre amigo, su hombre de prensa, gracias también a Carlos Guerrero que hizo la gestión para traerlo, lo podamos tener nuevamente sin problema. En nuestro programa. Tengo 8 nietos acá, así que hoy estoy por el Día del Niño, que el domingo. Si no me perdona. Perfecto. Tiene. Y lo que dijiste hace un rato de Salomón, es bueno que entrevisten a una nueva dirigencia que hay, que son Salomón, que debe ser el más grande del grupo, Cachi Martínez, porque los otros ya están pasados, remanidos, enviciados. Yo mismo ya no sirvo. Entonces acá hay que habilitar a generaciones nuevas que están de los 55 para abajo, porque si no se instalan en el poder, esto del poder diferente de la política. Termina en provincia de Buenos Aires con el marido y la mujer, el hijo, el nieto, el sobrino, el primo, ya son clanes. Entonces hay que habilitar la prensa porque, aguantame un segundito, esta pelea entre Mañeto y el gobierno, la desgracia que ha hecho es que ha secuestrado la política. Entonces nos sentamos todos, en vez de hablar de política, en el televisor a ver la discusión entre Lanata y Víctor Hugo Morales, que después no van a tener voto y no van a resolver la Argentina, ni se van a hacer responsables de los problemas. Para cerrar ya, otro tema que nadie reconoce y que se lo dejo pendiente para la próxima entrevista es cómo puede ser que Jorge Obey dejó 1.650 millones de pesos en caja y Wiener dejó 1.700 en rojo. Hoy, por suerte, uno de los periodistas que más respeto
no porque coincida ideológicamente con él, pero por lo menos le respeto que ha militado en política, que es Pablo Feldman, tuvo militancia universitaria, porque yo siempre digo que para hablar de medicina mínimamente tenés que ser enfermero, mínimamente. Sí. Hay muchos periodistas que hablan de política y no militaron ni en una vecinal. Hoy Feldman reconoció que a Wiener se le fumaron 3.000 millones de pesos en la provincia. ¿Lo dejo para otra oportunidad? Sí, y lo charlamos. Muchas gracias por haber venido. No, al contrario, gracias. Estuvo con nosotros José María Bernet, primer gobernador de la democracia en la provincia. Ahora pasamos, después de la pausa, al tema universitario en Rosario. Darío Macías va a estar con nosotros, secretario general de la UNR, así que le vamos a preguntar sobre la inversión en la universidad odontológica de nuestra ciudad. Hay gente que está trabajando bien, se lo vamos a preguntar. Nadie sabe cómo. El magazine informativo de la tarde, con la conducción de Rubén Sauro. Nadie sabe cómo, nadie sabe